El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 25.01. 2020 actualizado 08.05. 2020 la película, La chica del laberinto, ha recibido crítica dispar por parte de la crítica cinematográfica. Algunos espectadores creen que la trama resultó demasiado retorcida e incomprensible. Otros están absolutamente encantados con la espectacularidad de la imagen y un guion atípico y emocionante. La película, La chica del laberinto, no deja indiferente a los espectadores. ¿Quién sera capaz de resolver el rompecabezas y atrapar al intruso? Que representa el laberinto? Intentemos comprender cuál es el verdadero significado que el director plasmó en su película. ¿De qué trata la película, La chica del laberinto? Samantha Andretti est sequestrada de repente. La estudiante de 13 años se dirigía a la escuela. De camino, es atacada por un intruso. El secuestrador le va un disfraz de conejo. El autor obligó a Samantha a entrar en un coche. Han pasado 15 años. Un desconocido informó en una llamada telefónica del paradero de la niña secuestrada. Samantha fut encontrada cerca de un pantano. La heroína tenía una pierna rota. El detective Dr. Green intenta llegar al fondo de la verdad. El detective quiere averiguar que ha sido de la colegiala desaparecida todo estos años. Paralelamente otra investigación sobre este misterioso crimen. A petición de los padres de Samantha, Bruno Janco intenta averiguar todos los detalles de la misteriosa desaparición de la alumna. El investigador privado padece una enfermedad cardíaca incurable, por ello que su día está contado. Bruno consigue poner la pista del tulido que hizo la llamada anónima. El personaje afirma que junto a Samantha vio claramente a un hombre disfrazado de conejo. Los héros tendrán que poner la pista del asesino. Solo que cómo hacerlo cuando es más pregunta que respuesta? El significado de la película, La chica del laberinto, la sombría atmósfera de la película, La chica del laberinto, traslada al espectador. Al escenario de los hechos. Es imposible permanecer indiferente ante la historia que se muestra en la pantalla. Personajes entro y brillante, cada uno de los cuales tiene su propio esqueleto en el armario. Al principio de la película la incertidumbre est totale. Un extraño crimen, 15 años de incertidumbre. El espectador tiene la impresión de que todo lo que le rodea es ficticio, no real. Por ello tanto, el intruso podría ser cualquiera. El argumento de la película, La chica del laberinto, es que todo el mundo tiene su propia debilidad, defecto. Nosotros mismos a veces no sabemos de lo que somos capaces y de lo que no. Para la mayoría de nosotros, la opinión de la gente que nos rodea tiene un gran impacto. Intentamos ajustarnos a las normas que nos impone la sociedad. ¿A qué nos lleva eso? Insatisfacción, indecisión, timidez. Con el tiempo, dejamos de sonar, de crear, de desear. Nos encontramos en un laberinto. A veces es imposible incluso creer en nosotros mismos hasta el final. En el último momento, el más importante, una persona puede acobardarse. Para Bruno Janco, la búsqueda del intruso que secuestró a Samantha es la última de su carrera. El detective privado padece una enfermedad terminal. Su principal tarea es resolver el crimen a tiempo. Con la ayuda del personaje del detective privado, el director muestra lo entregada que puede llegar a ser una persona a su cosa favorita. Intenta con toda su fuerza llegar a la verdad, sin perderse ni un solo detalle. El héroe intenta una y otra vez desentrañar la extraña marana de este crimen. Incluso consigue poner la pista del asesino, pero le falla el corazón. El significado de la película, La chica del laberinto, es también que una persona necesita buscar un trabajo a su gusto. Es necesario abordar con responsabilidad la elección de su actividad. Entonces no tendrá que quejarse al destino por una ocupación que no le gusta, ni ofenderse con los demás por su éxito. El espectador de la película, La chica del laberinto, observa la intrincada intriga,
los agudo conflicto, las duda de los personnages. Las sospecha recaenton sobre un personnage, luego sobre otro. Y así en la vida. Dudamo, tememo, sentimo panico. Alguna persona han dejado de respaldar su palabra con hecho. E demasiada falsedad y engano. La confianza y el honor se están devaluando poco a poco. Esta película atmosférica transmite terror y miedo al espectador. Nadie quiere adentrarse en el laberinto de su pensamientos obsesivos y su escalofriante recuerdo. La gente está sumida en su complejo y limitación. Por eso, la vida de mucho difícilmente puede llamarse feliz. E hora de deshacerse de estos grilletes innecesarios. Es importante que todos reconsideren el propósito de su existencia. O seguiremos vagando por un laberinto sin fin. El significado del final de la película, la chica del laberinto. La película, la chica del laberinto, se compone d'un montón de trampa lógica, rompecabezas y malentendido. Solo al final de la película todo encaja. El espectador tendrá que romperse la cabeza para llegar a la verdad. La chica secuestrada se encuentra en un laberinto psicológico. Para escapar de las manos del criminal, una y otra vez tenía que resolver extraño enigma. El único objetivo de Samantha era escapar a toda costa. El significado del final de la película, la chica del laberinto, es que todo lo que nos rodea es imprevisible. Nadie sabe lo que lo espera tras el siguiente giro de la vida. Nuestra existencia es como caminar por un laberinto. Donde está la verdad y donde la mentira, a veces es muy difícil de determinar. Vivimos en un mundo de duda, ansiedad, contradicción. No debemos exigirnos demasiado, la vida es más sencilla de lo que parece. No construimos barra, complejos y marcos. Es necesario librarse de miedo y pensamiento intrusivo. Un hombre debe darse cuenta de que puede hacer cualquier cosa. Admin.